Saludos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a desglosar un poco el tema de ecuación del momento lineal y la idea para que logremos interiorizar un poquito todo ese tema de las ecuaciones que pudieran parecer un poquito densas en primera instancia es hacer un ejemplo, ¿no? Que es el que tenemos acá en la parte derecha. Pero entonces vamos a acomodar un poquito las cosas ya con el tema del teorema de transporte de Reynolds, digamos que se hizo como el procedimiento más extenso. Entonces, digamos lo que en este momento lo que nos queda hacer es amarrar un poquito ese teorema, en este caso, el día de hoy, con momento. ¿Listo? Entonces, digamos lo que nosotros de ese teorema de transporte de Reynolds habíamos llegado a estas relaciones que voy a colocar a continuación. Digamos lo que al ser el tema explicado de esta forma, ¿no? O con estas herramientas, pues bueno, va a ser tal vez un poquito más demorado. Entonces lo que ustedes van a hacer es como colocar y a reproducir en por dos, ¿vale? Entonces, igualmente esto va a ser pues de forma inicial cuando estemos colocando, digámoslo recién las ecuaciones, ¿listo? Y por acá teníamos ρ, teníamos esa propiedad, digamos, que habíamos nombrado nosotros con la letra B minúscula. Y vamos a colocar ese diferencial, vamos a colocarle así. Listo. Entonces aquí ya tendríamos nosotros como esa primera parte, ¿no? Y recuerden que faltaba el otro término que era el que relacionaba puede ser los vectores, ¿no? Entonces, prácticamente esto es como lo mismo. Podemos colocarlo por acá. Y por acá teníamos los vectores. Así. Me parece bien. Coloquemos esta partecita y acá. Y acá le vamos a colocar otro acento que sería el del vector normal que nosotros habíamos llamado, y por acá al final dejábamos el diferencial de área. Entonces era nosotros lo que habíamos llamado de anteriores ocasiones, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es traer ese momento lineal y poder emplearlo entonces con esa ecuación del teorema de transporte de Reynolds, ¿no? Entonces prácticamente nosotros habíamos adoptado o habíamos hecho, ¿no? Para poder incluir justamente esa masa, habíamos hecho como ese mecanismo, ¿no? De nombrar esa B minúscula equivalente a la propiedad B mayúscula sobre la masa. Entonces lo que podemos hacer hoy es como otro truquito, y esto va a estar inicialmente lleno, digamos, de estas ecuaciones, sería nombrar a esa propiedad el momento lineal. Entonces tendríamos la masa por el vector de velocidad. Listo, eso es lo que vamos a hacer, digámoslo como en primera instancia. Nosotros realizando este mecanismo tendríamos entonces prácticamente la siguiente expresión. Aquí sí voy a copiar un poquito toda esta parte y hagámoslo con el acento, el vector de velocidad. ¿Listo? Es algo pues, muy sencillo, pero es algo muy relevante porque nos va a permitir pues, llegar a esa ecuación final, que es lo que necesitamos hacer. ¿Listo? Bueno, ya nosotros hemos incluido con este mecanismo y nombrando ahí un par de propiedades, renombrando más bien, hemos nosotros podido llegar pues
finalmente a el tema de el momento lineal, ¿no? Entonces más bien muchas de estas partes que nosotros vamos a tener por acá van a cambiar, pero ya como se ha escrito la ecuación, voy a cambiarle un par de cosas únicamente. Entonces, listo. Vamos a tener ahorita ya la variación. Ya sabemos que hemos nosotros nombrado esa letra B mayúscula como aparece aquí. Vamos a dejarlo así de manera inicial. Listo. Esta partecita va a quedar igual. Aquí vamos a tener ese componente, digamos, diferencial como el más sencillo. Luego aparece más sencillo porque es el del volumen de control. Luego tenemos el de la superficie de control, que generalmente en nuestros ejercicios va a ser de entrada y de salida, ¿no? Entonces, vamos nosotros a tener esta partecita y aquí donde dice la B minúscula, más bien, vamos a hacer entonces el cambio, ¿no? Por el vector de velocidad, que es lo que aparece aquí. ¿Listo? Vamos a quitar esta partecita. Ok. Pero lo copia así. El vector, bueno, esto inicialmente va a ser un poquito cansón, pero ya luego vamos a tener todas las ecuaciones para poder copiarlas. Tendríamos esta parte, ¿no? Entonces vamos a tener esa variación con respecto al tiempo dentro del volumen de control, pero todos los términos son iguales y ahora ya esa letra B minúscula la vamos a cambiar por el vector de velocidad y acá vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver si ok, ahora sí yo creo que sí va a aparecer ese término, ¿no? Entonces esa ecuacióncita va a aparecer como de esta forma, ¿no? Toda la podemos refinar un poquito. Nosotros cuando hemos visto, ¿no?, esas leyes fundamentales, parecía la segunda, ¿vale? Si mal no recuerdo, que era la que nos hablaba de la conservación del momento lineal. Entonces prácticamente nosotros con esa ley fundamental podemos ajustar esta partecita y podemos cambiarla un poquito, no mucho, ¿no? Nosotros vamos a tener principalmente que esa variación, ¿no?, de ese momento lineal en realidad es equivalente a la sumatoria de fuerzas externas, que era lo que nos mencionaba esa ley fundamental 2. Entonces yo lo voy a colocar como por acá, sumatoria de fuerzas, y pues realmente estamos nosotros trabajando ecuaciones vectoriales en primera instancia. Entonces esta partecita tiene que aparecer de esta forma. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas externas, pues prácticamente tendría ahí esa forma, ¿no? Que sería exactamente igual a la variación de lo que también se conoce como cantidad de movimiento. Entonces, esa ecuacióncita es la que a nosotros nos va a importar mucho. Pues bueno, alguien podría decir, pero bueno, ¿para qué se requieren fuerzas si hay movimiento, ¿no? Y no tiene nada que ver con hidrostática, con esas fuerzas que se calculaban en esa unidad. Pero entonces ahora con el ejemplo ya lo vamos a sentar un poquito más, ¿no? El hecho es que se entienda o que quede totalmente interiorizado que hay movimiento, ¿sí? Hay circulación de fluido, pero también puede haber fuerzas, que realmente es lo que nosotros vamos a tener acá. Y sobre todo, también como para que quede totalmente asentado, es que son fuerzas externas, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? En la mayoría de textos, perdón, en la mayoría de textos, este es Calibri, ok. Entonces, en la mayoría de textos y ejercicios prácticos, ¿no?, nosotros nuestro volumen de control lo vamos a poder trabajar tanto en entradas como en salidas
en una dimensión, ¿sí? O bueno, si digamos está inclinado, lo que se puede hacer es descomponer en una dimensión X o en una dimensión Y por lo general, ¿no? Entonces, hablando un poquito de el tema de las fuerzas, ¿no? Entonces tenemos por acá vectores, ¿no? O tenemos fuerzas prácticamente, ¿no? Que están inclinadas, pero en últimas esto se puede descomponer en una parte vertical y en otra parte horizontal, ¿listo? Entonces, por eso aparece aquí como esta referencia. Entonces, esa ecuacioncita cambia un poquito cuando nosotros la podemos trabajar como de esa forma. Sobre todo la parte final, ¿no? Que recordemos que también nosotros prácticamente la podíamos escribir en términos de caudal másico, ¿no? Que es lo que también lo hace bastante aplicado y pues algunos ejercicios bastante simplificados cuando se trabaja pues esta partecita del teorema de transporte de Reynolds. Entonces voy a tratar de colocarlo acá con absolutamente toda la nomenclatura como es, que ya sabemos pues que es la variación del caudal másico, ese término que se conoce como m punto. Y acá vamos a colocar entonces acento, listo. Listo. Tendríamos como esta parte, ya con los ejercicios de continuidad que habíamos hecho un poquito, esta parte también la habíamos podido cambiar. Ya esta parte le llamábamos como en la salida, ¿no? Hubiera sido ideal que hubiera quedado como en un subíndice. En un segundo y lo vamos a acomodar bien. Así más bien. Entonces la habíamos llamado como de esta forma, ¿no? Y en la entrada, con todo el tema de los vectores de posición y demás, en los sistemas que nosotros vamos a tener que por lo general el agua entra por la izquierda, sale por la derecha del sistema, como es común este tipo de ejercicios. Tendríamos acá como el otro componente que quedó faltando, pero esta vez es el componente que hace referencia a la entrada del sistema. ¿Listo? Entonces hemos puesto outlets, inlets y tendríamos algo como de esta forma, ¿no? Entonces aparece lógicamente el tema de las sumatorias porque en un sistema puede haber pues muchas entradas o muchas salidas, ¿no? Entonces aparece aquí el tema de sumatorias, pero en últimas en nuestros ejercicios, al menos de manera básica, en esta parte del curso de mecánica de fluidos para ingeniería, pues vamos a simplificar bastante estos términos, ¿no? Con una sola entrada, una sola salida, o a lo mejor un par de entradas, un par de salidas, sea mucho, ¿vale? Y esto que nosotros tenemos acá, pues en esa forma como tan extraña, si lo queremos mencionar así, eh, para los que todavía no estamos habituados, este término que aparece acá prácticamente son los mismos, ¿no? Que sería entonces ese término de ρ por velocidad por área, ¿no? Que es lo que hemos nosotros mencionado que es caudal másico. Vale la pena volver a recordarlo para que quede bastante claro y que luego sepamos que vamos a utilizar a lo mejor estas formas, ¿no? Para resolver nuestros ejercicios. Esta partecita también, ¿no? Que acabamos de pasar como del segundo término vectorial a unas formas un poquito más avanzadas. Recuerden, y vamos a hacerlo acá con las herramientas que nos permite tener este OneNote, ¿vale? Entonces recuerden, nosotros vamos por lo general a tener aquí estos volúmenes de control, ¿no? Ok, lo voy a colocar pues con la nomenclatura que hemos nosotros venido trabajando. Y finalmente
la parte importante, y esto lo menciono a manera de recorderis porque lo vamos a necesitar para el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Resulta que la clave es como dejar el volumen de control de forma perpendicular, ¿sí? A los vectores que nosotros vamos a implementar, es decir, vectores de velocidad por lo general, ¿listo? Entonces, por eso aparece en nuestras ecuaciones y venía, digamos, de la demostración previa el tema de los vectores perpendiculares, ¿no? Entonces, claro, eso pues va a simplificar un poquito, digamos que acá está, vamos a colocarlo así, esto es aquí como una boquilla tal vez de salida, esto es una boquilla tal vez de entrada. Y prácticamente nosotros acá tenemos, sí, como esos vectores, ¿no? De velocidad. Y a su vez, como por acá abajito, los vectores de dirección, ¿no? Que se denotan con ese I gorrito, ¿no? Y sabemos que en las entradas vamos a tener entonces los vectores de velocidad, pero en las entradas al sistema, el vector de dirección viene de esta forma, ¿no? Entonces es como el recorderis y tal vez es como por qué queda o por qué de una sumatoria, ¿no? De un signo más y de un término de una sumatoria aparece por aquí un valorcito negativo, sobre todo como a la entrada, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de la acción-reacción en ese punto que es el punto uno o la entrada, ¿vale? Entonces, como que en esa corta introducción tenemos por acá esas ecuaciones ahora para el tema del momento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda como estas herramientas de dibujo para tratar de hacer un ejercicio interesante, ¿no? Es un ejercicio corto también. Y acá tenemos las ecuaciones que necesitamos, ¿no? Para traerlas acá a colación, ¿vale? Entonces, mmm, bueno, que vamos a tener como un chorro de agua horizontal. Prácticamente lo que nos está diciendo es que golpea, por así decirlo, ¿no? Un aspa. Y que necesitamos encontrar la fuerza de anclaje para que ese elemento, ¿sí? Se quede quieto, ¿no? Y prácticamente nos dicen como que despreciemos el tema de la gravedad y la viscosidad, ¿no? Para hacerlo netamente con las fuerzas que nosotros necesitamos en este momento. Entonces, vamos a hacer como el dibujito y vamos a adicionar un par de datos que podrían llegar a faltar. ¿Listo? Entonces, yo voy a tratar aquí de hacerlo de la mejor forma. Vamos a colocar aquí como la base del sistema, ¿no? Yo acá en este color verde vamos a tratar, ¿no? Como de colocar esa. Ok, se queda. Listo, parece que se queda horizontal, listo. Vamos a hacer como. Supongo que hay que soltarlo ahí, ajá. Tendríamos como esto, haciendo referencia como a un aspa, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos dice, listo, un chorro horizontal de agua, ajá, listo, una boquilla, vamos a hacer también el dibujito como de esa boquilla, ¿vale? Sería como de esta forma, ¿no? Y, y aquí ya tendríamos el chorro, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con este dibujo, ¿listo? Para que sea totalmente uniforme, ¿no? Y sale de esta forma, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese sería como el ejercicio que nosotros vamos a tener. Boquilla, un chorro de agua, el aspa, ¿no? Ahí tratando como de hacer el dibujo de esa parte o con esa concavidad. Y acá valdría la pena mencionar, vamos a colocar esto aquí como en rojo. Aquí ya podemos imaginarnos más o menos esos vectores cómo van a ser, ¿no? Uno, sí, pues inclinado, y por eso yo coloco esas linecitas punteadas porque va a ser
bien importante que nosotros descompongamos, perdón, todos estos términos con ese ángulo que aparece ahí. Es la misma ecuación, a lo mejor va a aparecer ahí algo que pareciera un poquito extraño o extenso sobre todo y tal vez algo más complicado, pero vamos a estar ahí muy pendientes de esa parte para no tener problemas, sobre todo con las multiplicaciones de seno, coseno, con los vectores de dirección, ¿no? En este caso ya tenemos como un primer indicio de que va a aparecer una velocidad acá en la salida. Me adelanto un poco. Listo, vamos a colocar acá como la velocidad en la salida o en 2. Entonces vamos a tener como esa parte horizontal que según nuestra nomenclatura, si tenemos, vamos a adoptar como esta nomenclatura de ejes, ¿vale? Que sería X, Z. Entonces por acá tendríamos y hoy por primera vez aparece una nueva dirección. Entonces le vamos a poner K, ¿listo? Como a esos vectores. Entonces ahí va a aparecer seno, coseno y K. Ya vamos a ver pues en la solución cómo se relacionan un poquito esas letricas, ¿no? El hecho es que, bueno, necesitamos tal vez otro dato. Vamos a colocar acá el área, ¿no? No lo voy a colocar con ecuación, me parece suficiente si lo colocamos de esta forma. ¿Listo? Aquí tenemos el área de entrada, ¿vale? Ya luego vamos a llegar como también a esa conclusión de que vamos a ver cómo se calcula el área en la salida con las condiciones que nos estén dando. Y como pues también necesitamos muchísimo definir el volumen de control. Recuerden, es clave y fundamental que funcione de esta forma, simplemente para nosotros aplicar estas ecuaciones, ¿no? Si no, habría que cambiar un poquito la cosa. Y sin embargo también, cuando nosotros definimos lo que era un volumen de control, hoy lo vamos a hacer de un color un poco extraño, hagámoslo un naranja, y ese naranja así delgadito, si se le puede mencionar a esa parte delgadita. Entonces el volumen de control lo voy a encerrar yo acá, miren, ahí yo lo estoy cortando de manera deliberada perpendicular a la entrada. Listo, después hay una bajada, una subida, lo que sea, pero en la entrada del volumen de control es perpendicular. De hecho, aquí estaría como esa flechita. Vamos a colocarla de una vez. Está un poquito tenue, pero creo que queda bastante definida en el video. Como la velocidad de la entrada, ¿no? Y yéndonos, vuelvo y repito, a lo que nosotros tenemos o habíamos definido tanto en entrada y salida, voy a tener de una vez el vector de dirección, ¿no? Y le vamos a llamar, por ahora, bueno, ahorita las ecuaciones le vamos a colocar eléctricas, por ahora le vamos a llamar de esta forma. ¿Listo? Y ahora el tema que inquieta es acá, porque acá también tiene que ser perpendicular, ¿no? Entonces yo este volumen de control lo voy a llevar por acá arriba y más bien acá puedo hacer algo así, ¿no? La idea es que este corte que yo estoy haciendo acá quede a 90 grados con ese chorro de agua, ¿no? Entonces ya lo puedo sacar de esa forma y bueno, aquí con el contorno o no, bueno, va quedando de esta forma ese volumen de control. ¿Listo? Entonces hemos cumplido con lo que se ha hecho en demostraciones previas, que la entrada y la salida sea perpendicular al volumen de control, ¿no? Entonces acá lo voy a completar. Acá sería perpendicular, ¿no? Aquí tenemos, esta es la perpendicularidad. Y sería la velocidad en 2, ¿no? Que es lo que también habíamos nosotros dibujado por acá. ¿Listo? Y el vector en este caso, perpendicular de dirección está en este mismo sentido, ¿no? Entonces, n gorrito, ¿vale? Y ahí tendríamos ya como el sistema definido completamente. Ahora nos hablan de una fuerza de anclaje. Esa fuerza de anclaje prácticamente es como la fuerza que tendría que tener esa aspa para que se mantenga pues quieta, que es lo que nos están preguntando. Entonces la vamos a ver representada por acá en la cimentación de la misma, ¿no? En la fundación de la misma. Entonces
Vamos a colocar aquí, la fuerza puede, digamos, estar en esta forma, ¿sí? O en esta forma, ¿sí? Bueno, realmente en cualquier forma, ¿no? Ya el sentido cuando hagamos los cálculos en X y en Z es que nos van a dar las flechas como son. Pero por ahora yo le voy a colocar aquí esa FZ y en este sentido FX. Bueno, no tiene mucho sentido colocarla así porque debería ser una fuerza que contrarreste, ¿no? Entonces vamos a ver si al final el resultado nos da negativo, ¿no? Lo que quiere decir que la fuerza en realidad viene por acá, que es lo que se podría esperar, ¿vale? Entonces ahí tenemos como esas dos componentes y es lo que justamente pues tenemos que calcular, ¿no? El ejercicio es bien interesante porque queda como en función del ángulo. Miren que el ángulo es una variable y es una variable muy importante porque dentro de esa ecuación van a aparecer eh, varios senos y varios eh, cosenos, entonces pues va a quedar en función. Ya al ejercicio le podemos colocar ya un dato, por supuesto tiene que estar entre 0 y 90 grados para que se nos vuelva un numerito, ¿no? Entonces, nuestras ecuaciones van a quedar pues en términos o en función del ángulo teta. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Y también es como uno de los mecanismos que uno puede empezar a emplear cuando hace este tipo de ejercicios y uno dice, bueno, el agua se está moviendo, es un chorro de agua, hay movimiento y nos preguntan fuerzas. Entonces, cuando eso ocurre, uno inmediatamente, la primera ecuación que tiene que, o el primer principio, valga la redundancia, que tiene que pensar o que tiene que traer a la mente sería el de eh, momento. ¿Listo? Entonces, de esa forma nosotros vamos a desarrollar este tema, ¿no? O este ejemplo. Entonces, vamos a traer por acá esta forma vectorial, ¿sí? Para que sea también un poco más sencillo y más amigable. ¿Listo? Y acá también se van a dar cuenta de que se pueden hacer simplificaciones como siempre y que las ecuaciones que parecen un poquito enredadas, sobre todo con esos diferenciales y esas integrales, en estos casos prácticos son muchas, digamos, las herramientas que se tienen y las simplificaciones que se pueden hacer. Mm, Vamos a tener nosotros acá, bueno, ya quedó definido el punto uno es la entrada, el punto 2 es la salida. Por lo tanto, cuando estemos, sobre todo en este segundo término, hablando de entrada y salida, pues esas magnitudes, ¿no? O variables van a adquirir el subíndice uno y 2 principalmente es lo que va a ocurrir. Mm, pero entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Listo. Algo que tenemos que definir muy bien es qué ocurre en el volumen de control con los términos que aparecen ahí, ¿no? Porque aquí viene una simplificación muy interesante. El volumen de control tal como está en esta forma, y tal vez a diferencia de lo que ocurría en los anteriores ejercicios de continuidad, donde en efecto había como un cambio en función del tiempo y por eso era que aparecían en esos ejemplos de H de T, ¿no? Pero ahora si nosotros vemos ese volumen de control y analizamos lo que está dentro de esa integral, pues que es la densidad, es constante, ¿no? De hecho, es un dato del ejercicio y por acá lo podemos nosotros ver en esas unidades. Entonces, como que es constante, ¿no? Esa partecita pues va a ser como bien interesante. ¿Listo? Em, ¿qué más ocurre? Bueno, se tiene una velocidad que es constante o uniforme. Recuerden, flujo uniforme hace referencia a que esas condiciones no van a cambiar. Entonces, como que esto también es constante, ¿no? Y el volumen o esa figura de ese contorno naranja, ¿sí? Así punteadito que hemos hecho, tampoco va a cambiar, ¿no? Entonces, como que no hay, o toda esa parte que está dentro de esa integral realmente no tiene como una variación respecto al tiempo, ¿no? Entonces, como que esta partecita, para este ejemplo en particular, eh, pues no se va a tener en cuenta, ¿no? Entonces se va a simplificar aún mucho más ya con el tema de la componente de entrada y de salida con la superficie de control.
Entonces, esa ecuacióncita ya va a quedar pues muy simplificada. Aunque bueno, ahorita con el tema de esa inclinación y el seno y coseno y el i y el k, pues ahí se puede hacer más larguita, pero es lo que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, como que en primera instancia, para este ejercicio, nuestra ecuación queda de esta forma. ¿Listo? Y este es el componente ahora sí que nosotros vamos a tener que desglosar muy bien. Y aquí a lo mejor volvemos a demorarnos un poquito más colocando las ecuaciones, ¿no? Vamos a ver, esperemos que no haya como mucho enredo, ¿no? Entonces primero vamos a colocar el tema de la entrada, ¿sí? Recuerden que esta ecuacióncita se, como que se separa, ¿no? En entrada y salida. Bueno, vamos a ensayar si lo podemos copiar de esta forma. ¿Listo? Eh, Aquí tenemos efectivamente el tema del vector de velocidad, pero resulta que ese vector de velocidad nosotros ya lo podemos escribir pues en forma natural, ¿no? Y con todo y la dirección de la perpendicularidad y demás. Entonces, acá nosotros le vamos a colocar eh, velocidad en 1, ajá, y acá le colocaríamos la dirección. Entonces recuerden que estamos hablando de, del vector velocidad, que es el que está encerradito por acá. Dibujar, que está por acá. ¿Listo? Ya pues el dibujo va quedando cada vez más difícil de ver, pero si hemos colocado atención, sabemos lo que está exactamente ahí. Entonces, aquí tendríamos, o lo que vamos a colocar en primera instancia sería el i gorrito, ¿no? Pero queda por fuera del vector, o sea que sería acá. Acento así más bien, ¿listo? Ahí va, ahí vamos a estar muy pendientes de todos los gorritos y de seno y coseno que van a aparecer. Listo, dentro, bueno, sería este mismo, ¿no? Que en últimas es, bueno, ahí que hay un problemita porque yo estaba ahora cambiando, cambié el que no era, ¿no? Deme un segundo. Listo, ahora vienes acá, ¿vale? Entonces, B1 no es nada grave, coloquémoslo por acá, el gorrito. Y listo, B1 gorrito. Este término del vector V se cambia absolutamente todo por B1 gorrito, ¿no? Y aquí el vector de dirección perpendicular, sabemos entonces que es menos, coloquémoslo así, vale, menos y gorrito, ¿no? Que es lo que hemos venido trabajando nosotros antes, que sabemos que esto es para el tema de los, al final del signo, ¿no? Que nos va a ir acomodando y puede ir quedando de esta forma. Aquí tal vez lo que vale la pena mencionar es que si estamos hablando del término de entrada, pues este sería como el diferencial de área en la entrada, para llamarle así, ¿no? 1 en la entrada, 2 en la salida, ¿vale? Y acá viene tal vez como lo más importante del ejercicio, lo más interesante, ¿no? Voy a tratar de copiar este término porque me sirve para algunas cosas, pero indudablemente van a aparecer muchas otras, ¿listo? Entonces, voy a tener, de hecho, bueno, vamos a borrarlo hasta ahí, ¿listo? Resulta que nosotros acá vamos a tener como los dos componentes nosotros hemos mencionado. Entonces, para el tema de velocidad van a aparecer dos velocidades, es decir, velocidad, el componente horizontal que es con coseno y el componente vertical que es con seno. Y ya como pasamos pues de estos vectores ya al valor natural con dirección y demás, pues se va a escribir como de esta forma, como la forma que va a escribir, pero coloquémoslo también por acá un poquito entre paréntesis, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos? Y eso que lo podemos acomodar un poquitico mejor, em, yo creo que dejémoslo así. De A, listo. No, dejémoslo así. Ro, velocidad lo que va a escribir acá. Y acá más bien en este, escribámoslo de esta forma, ¿no? O sea, el término que estoy subrayando aquí en pantalla es el que va a ir dentro de estos corchetes.
Y por acá quedaría entonces diferencial de área 2. Entonces son como los términos que nos van a competir en este momento, ¿vale? Ya habíamos dicho, el tema de el vector de velocidad queda en términos o es parte pues, de una sumatoria de otros dos elementos que son horizontales y verticales. Entonces acá prácticamente como que nos va eh, sirviendo tal vez este que aparece acá. Lógicamente sería con B2. Y acá sería coseno de teta. ¿Listo? Y ya se le coloca el i gorrito. Entonces faltaría aquí como el coseno de teta. ¿Listo? Ahí estaría como ese primer término, ¿no? Y nos falta todavía para completarlo y volverlo realmente el primer término, que sería esto mismo que aparece acá, pero con seno, ¿no? Que sería, un segundo, ¿cómo aparece acá el seno? Sí. Bueno, es interesante porque son letras nomás, vale. Entonces, aquí tendríamos ya esta partecita que yo voy a subrayar y lo voy a quitar, digamos, de inmediato. Sería como este término, ¿no? Es lo que hemos nosotros venido trabajando. Tal vez aquí hay un pequeño error, como venía copiado. Recuerden que ahora es la otra dirección, que sería, entonces no sería i gorrito, sino k gorrito. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos ahora de novedoso en esta parte. Y ahora nos toca introducir este término que estoy subrayando dentro de este corchete, ¿no? Ya ahí tenemos pues uno que lo acabamos de copiar, o lo podemos copiar porque lo acabamos de escribir, perdón. Y nos faltaría entonces pues los vectores prácticamente de perpendicularidad, ¿no? Que sería pues prácticamente coseno de teta i y seno de teta k. Esto es lo que nosotros vamos a copiar en este momento. Por aquí nos quedó faltando para que haya claridad con los productos punto y demás. Entonces, bueno, aquí sería, bueno, entonces vayamos para acá. Copiamos este término, que sería el vector de velocidad. Y acá coloquemos este otro término, que sería el que acabé de mencionar, que es el de dirección, ¿no? Un segundito, listo. N, ajá. Entonces vamos a colocar por acá coseno, coseno de teta i, pero gorrito, ajá, coseno de teta i, listo. Y por acá sería entonces seno de teta i. Seno de teta i, perdón, seno de teta k, ¿no? Así, ¿vale? Y listo. Diferencial n en 2. Bueno, esto lo vamos a poder nosotros simplificar un poco y de hecho tenemos que hacerlo, ¿no? Sobre todo esta ecuacióncita que yo estoy encerrando acá. Se puede simplificar bastante, ¿no? Con el tema de las propiedades trigonométricas y demás, todo este tema de coseno y seno, coseno cuadrado se puede acomodar bastante bien. ¿Qué, qué vamos a tener nosotros principalmente, ¿no? Y miren que vamos a trabajar sobre el tema, el término que quedó dentro del corchete, ¿no? De hecho lo voy a borrar acá porque va a quedar escrito como de otra forma. Nosotros tenemos pues que realizar ese producto de estos dos términos en paréntesis con estos otros dos términos en paréntesis y aparte que son pues muy arraigados al tema de que cada uno se relaciona con el mismo tipo, es decir, coseno con coseno y seno con seno, ¿no? Entonces, esa partecita puede quedar de esta forma, ¿no?
Y acá sí, vamos a ver cómo es esta partecita. Sería como coseno cuadrado, sí, creo que se puede escribir así. Coseno cuadrado de teta, me parece bien. Y acá le vamos a colocar nosotros, vamos a colocarle así, porque sería con seno, ¿no? Listo, velocidad 2 seno cuadrado de teta de A2. ¿Y por qué desaparecen los gorritos? Porque son las direcciones, ¿no? Prácticamente. Entonces, en este caso, todas I por I sería más uno, K por K sería más uno. ¿Listo? Y van desapareciendo de esa forma. Y resulta que si nos ponemos como a ver esta partecita, recuerden pues coseno cuadrado más seno cuadrado igual a uno y demás. Resulta que este término que está aquí es exactamente igual a v, velocidad en la salida. ¿Listo? Eso como que nos va pues ayudar a mejorar algunas cosas ahorita enseguida, ¿vale? Entonces la cosa va mejorando, ya que ahí con temas de direcciones y demás. Lo que vamos a empezar a hacer es como ya, bueno, empezar a integrar, ¿no? Y finalmente como deshacernos un poquito de esos términos que nosotros vamos a tener por acá, ¿no? Lógicamente esta velocidad pues va a quedar velocidad en la salida al cuadrado, pues al traer como este término a multiplicar por acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ver y nos vamos también como, la idea es como deshacerse, ¿no? Ya finalmente estas multiplicaciones, voy a ver si las puedo dejar subrayadas, pero no se ven cómodas, entonces dejémoslas así, ¿vale? Y por menos i sería igual a menos uno, entonces como que ese término ya lo vamos a poder ir escribiendo diferente. Entonces vámonos así como en orden, ¿listo? Em, bueno, de una vez coloquémosle ese negativo que sabemos que nos va a dar y menos i, entonces le podemos colocar aquí menos uno. Por acá vamos a tener rho, ese no va como a cambiar absolutamente nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos nosotros por acá? Em, vamos a hacer también una cosa aquí con esta partecita de los vectores antes de seguir acá. Esta partecita está ok, está un poquito extensa, pero está ok. Acá lo que podríamos hacer es de una vez colocar, hagámoslo acá la multiplicación para que no quede como ese pasito ahí crudo. Sería de esta forma. ¿Listo? Y por acá, todavía no lo hacemos, velocidad al cuadrado, listo. Digamos que aquí ya no vamos a tener inconveniente con esa parte. Ahora sí, ya tenemos el negativo, tenemos ρ, velocidad 1, pues tanto afuera y adentro quedan al cuadrado, entonces vamos a tratar de colocarla por acá. Velocidad 1 al cuadrado, ρ, velocidad 1 al cuadrado, listo. Aquí el único término que se va a integrar pues es el área, ¿no? Entonces integral de A sería A, o sea que aquí de una vez yo puedo escribir A1, ¿vale? Y por acá quedó este I gorrito, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo por acá con acento y gorrito. ¿Listo? Y ese sería como el primer término, ¿no? Ya un poco deshaciéndonos del tema de las integrales en esta parte. En la segunda, bueno, ¿cómo nosotros podríamos trabajar acá? Prácticamente ρ, las velocidades, bueno, constantes. Vuelve y se integra únicamente el tema de el área. Entonces los términos van a quedar como de esta forma, ¿vale? Aquí le vamos a colocar más.
el rho de primero, como en la otra ecuación. ¿Listo? Y digámoslo, recuerden que a su vez, ya la idea es que esta velocidad 2 se haya multiplicado a cada uno de estos dos términos. Entonces quedaría velocidad 2 al cuadrado, ¿no? Coseno de teta i más velocidad 2 al cuadrado eh, por seno de teta k. Entonces como que es esta misma formulita. Dejémosla acá. Voy a copiarla. Y aquí me falta únicamente, es que estos términos van al cuadrado. Entonces sería de esta forma. Velocidad 2 al cuadrado. Ujú. Y ahora sí este término es el que iría acá. ¿Listo? Va quedando de esta forma y acá sería área en 2. ¿Vale? Va quedando así. Bastante interesante porque es una ecuación vectorial, ¿no? Entonces va a ser muy conveniente porque cuando estemos hablando de x, pues vamos a ver únicamente lo que tiene la letra i gorrito, y cuando estemos hablando de z, que es como le hemos adoptado por acá en las convenciones, vamos a mirar únicamente lo que tiene letra k. Entonces es bastante práctica y conveniente esa ecuación, ¿no? Entonces, por acá vamos a dejar que ocurre para el eje X. Ya dijimos que vamos a ver únicamente lo que dice y gorrito. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles serían las sumatorias de las fuerzas externas en este caso en X? Pues según el diagramita sería Fx, ¿no? Recuerden que están despreciando otras fuerzas, principalmente una que tendría mucha injerencia sería la gravedad, pero el mismo ejercicio nos está diciendo que gravedad y viscosidad se desprecia. ¿Listo? Entonces, la única fuerza sería F de X. ¿Listo? Vamos a colocar aquí la ecuación, o digamos prácticamente lo que nos interesa es lo único que tiene la I. ¿Listo? Entonces yo me vengo por acá. Recuerden que ya esta sería la vectorial y esta ya es, digamos, la natural. Por eso ya no tiene la letra I, porque ya estoy adaptando y estoy asignándole valores únicamente a esa componente. Y por acá sería entonces bueno, tendríamos que, vamos a hacer lo siguiente, copiemos este y aquí sería entonces más ρ por el término que he copiado, que sería velocidad al cuadrado en la salida, velocidad en la salida al cuadrado, por coseno de teta por A2, ¿vale? Esa sería la primera ecuación, que es pues la del componente X, ¿no? Y acá vamos a colocar entonces la del componente Z. Entonces Z sería con acento, listo, acá gorrito, y esto sería entonces FZ, listo. Y aquí voy a asignar únicamente lo que tiene K. Entonces, como que sería este mismo término, ¿vale? Pero en vez de coseno, seno, ¿no? Porque sería ρ, sería toda esta parte que está acá, y por A2, ¿listo? Entonces ahí va quedando nuestra segunda ecuación, ya únicamente para el tema de Fx y de Fz, ¿no? Esa partecita de la gravedad que mencioné ahora tiene injerencia es en este componente, ¿no? Tendría injerencia en ese componente. Y listo, van quedando ahí como las ecuaciones. Le podemos adoptar, si quieren le podemos colocar aquí como un numerito, que sería entonces la ecuación 1 y la ecuación 2, ya para que empecemos como a tener esas soluciones, ¿no? ¿Cómo es ya asignarle datos a este ejercicio? Ya se ha hecho como lo más complicado, a mi parecer, pero igual vamos a aclarar aquí algunas cosas.
Se habla de que es flujo uniforme, entonces prácticamente como que esto lo podemos nosotros decir de una forma muy sencilla, que sería la velocidad, ¿no? Velocidad en la entrada, velocidad en la salida. Mm, listo. Temas de... Vamos a colocar aquí la otra ecuación. Temas del área en la entrada. Ese sí es un dato, prácticamente que yo lo he colocado por acá, 0.06 pies cuadrados, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 0.06 pies cuadrados y el ejercicio también nos dice como otros datos bien interesantes. Entonces, nos habla como de que ρ es constante. Acabamos de mencionar pues de que la velocidad también es constante. Entonces, pues nosotros también sabemos esto. Esto aquí es más bien, voy a colocarlo así con una flechita. Entonces acá, ¿qué ocurre? Pues nosotros tenemos el caudal másico en la entrada, es igual al caudal másico en la salida. El ejercicio no nos menciona de que haya ni una pérdida de masa ni una ganancia. Entonces, esto pues es algo que se tiene también. Y resulta que esos caudales másicos, ustedes ya los han escrito, ¿no? De otra forma, vamos a colocar esto con subíndices, que hemos mencionado que entonces será ρ1, velocidad en 1, y vamos a tener área en 1, ¿no? Y esto prácticamente se repite porque es el otro caudal másico. Entonces, pues bueno, como velocidades son las mismas y densidades son las mismas, también la única forma de que esto se comporte de forma de flujo uniforme y que también no haya un cambio, una ganancia, una pérdida de masa, corresponde a que esta área es exactamente igual al área en la salida, ¿vale? Es la única forma de que eso pueda ocurrir. Entonces prácticamente ya tenemos nosotros cómo resolver o cómo le podemos colocar datos para resolver los ejercicios. Entonces vamos a colocar aquí los términos. Aquí sería ρ, que es un dato del ejercicio, 1,94 slug pie cúbico. Entonces 1,94. Y por acá estaría entonces el slug. Vamos a colocarla con todas las unidades para ver al final qué nos da. ¿Listo? ¿Qué unidades de fuerza? Aquí tendríamos nosotros la velocidad 1 al cuadrado. Listo, me resulta un poquito más cómodo colocarla así más bien. Entonces yo le pondría como 10 al cuadrado. Y acá le vamos a colocar entonces pie al cuadrado. Y segundo también se llevó el cuadrado. Entonces ahí estaría la velocidad al cuadrado, ¿vale? Y aquí vamos a colocar entonces el área 1, 0.06 pie cuadrados. Entonces, bueno, ahí estarían los términos. Y acá tendríamos esta parte, ¿no? La copio y la pego porque es exactamente la misma. Y acá tendríamos esta parte. ¿Listo? Y eso que lo puedo hacer así más grandecito, ¿vale? Ahí estaría como esa primera ecuación, ya con datos, con términos. Vamos a ver aquí algo como de forma muy rápida. 1,94 por 10 por 10 por 0.06. 11,64, ¿no? Entonces como que ese término de f de x daría, bueno, menos 11,64. Ya vamos a ver en qué unidades nos quedaría, ¿no? Y acá es lo mismo, pero con coseno del ángulo. ¿Listo? Esa sería la función que va a quedar, ¿no? Ya vamos a ahorita a desglosar en qué unidades vamos a trabajar, o en qué unidades quedan, ¿no? Y por acá tenemos lo mismo, pero para fz. Entonces, como ya hay muchas cositas, yo, pues bueno, prácticamente
puedo ir como colocando esto así, ¿no? Y el área en 2 sería la misma área en 1. Entonces va quedando así la formulita, ¿no? Y pues bueno, si este término era 11,64, este prácticamente que quedó acá sería 11,64 seno de teta. Entonces lo va a cambiar aquí por seno de teta. Listo. Va quedando como de esta forma. Si ustedes ven, aquí hay algo que es bien interesante, porque voy a ver una cosita por acá. Bueno, aquí aparece un término, ¿no? Y si nosotros utilizamos ese ángulo entre 0 y 90, como que ese componente que aparece ahí va a ser negativo. Entonces, claro, nos indicaba que realmente el dibujo o el diagrama que nosotros hicimos acá de fuerzas, de pronto si lo hubiéramos hecho así, bueno, FZ y FX, si no hubiera dado ese signo negativo, ¿sí? Lo que tiene sentido, pues porque el agua está entrando de izquierda a derecha, entonces esa fuerza, digamos, que contrarresta o que ancla, ¿no? Tendría que tener el sentido contrario. Entonces, eso es lo que nos dice, pero bueno, para nuestra suposición que es de esta forma, ahí están los resultados con los signos que corresponden a los diagramas que se hicieron allá arriba. ¿Listo? Y acá tendríamos el tema de la FZ, sin ningún problema, todo en términos de ese ángulo, ¿no? De inclinación. Ahora, el tema es ver qué unidades nos va a dar, ¿no? Porque si ustedes ven las unidades que están en ambos términos, ¿no? Es como de esta forma, y de hecho las voy a traer por acá abajito, ¿vale? Aquí aparece una, se multiplica con esta otra y luego se multiplica con pies al cuadrado. Entonces uno, si mira esta partecita, uno dice, bueno, como que pies a la 4 se va con todo pies a la 3, ¿no? Y va quedando entonces como slug por pie sobre segundo cuadrado. Entonces como que de esa forma va quedando, ¿no? Pero entonces recuerden que había una equivalencia o una relación unitaria. ¿Dónde está? Insertar ecuación. Entonces, ¿qué nos decía esto, no? O la equivalencia de lo que era un slug, ¿no? Entonces, libra, porque quedó más pequeñito. Copiar formato. Listo. Entonces, un slug era equivalente entonces a una libra por segundo cuadrado y acá sobre pie, ¿no? Entonces, pues miren que es algo similar, solo que está al revés, ¿no? Entonces, como que prácticamente insertar. Entonces, como que una libra, más bien, ¿no? Es igual a 1, o bueno, slug. Dejémoslo así. Como que este pie pasa a multiplicar, entonces quedaría slug por pie, y el segundo cuadrado que está dividiendo que está multiplicando, perdón, acá arriba, pasa a dividir, ¿no? Entonces miren que esa es la unidad que nosotros tenemos, ¿no? Esto que aparece acá es lo mismo que está acá en nuestra ecuación, es decir, que estas ecuacioncitas vienen o los resultados, ya así como están, en libras, ¿vale? Libras y libras, ¿no? Entonces, claro, ya la idea es que ustedes coloquen un valor, ¿no? Entre 0 y 90, y pues vean cuántas libras tendría que tener esa fuerza de anclaje en los dos componentes, ¿no? Que prácticamente ya es este esquema, ya con los signos, ¿no? Y como ustedes tienen ya componente horizontal y vertical, muy seguramente no va a haber ningún problema con calcular ya la resultante de esa fuerza de anclaje, que es la que nos están preguntando, por supuesto, colocando datos de ángulo. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que hicimos. Un resumen en esta hora de este video.
viendo la hora que inició y la hora en la que vamos, ¿no? Ecuación, un poquito del teorema de transporte de Reynolds, ya aplicado con el momento lineal. Por ahí citamos o trajimos a colación esa segunda ley fundamental que también habíamos mencionado un poquito, haciendo un recorderis de los vectores de dirección y de ortogonales, ¿no? Y finalmente el ejemplo, ¿no? O el ejercicio que, bueno, tiene nuevamente su forma un poquito tediosa, un poquito larga, pero luego ya uno va desglosando y resulta que los datos van saliendo, las operaciones van dando, las unidades van cuadrando para tener ya los dos resultados, que era lo que necesitábamos, y los voy a dejar acá como en este color cian, ¿no? Aquí tenemos el primer componente y acá tenemos el segundo componente, todo en libras. ¿Listo? Entonces, pendientes, en nuestra próxima jornada vamos a hablar ya finalmente de la ecuación de Bernoulli. Que estén muy bien.